explicando algo sobre el contexto del manual de meditación que se ha enseñado hoy, que es las tres visiones. Es el manual principal dentro de la tradición Sakya y, como su santidad ha mencionado, forma parte integral del ciclo de enseñanzas del Lamdre. Y es el equivalente, para aquellos que estéis familiarizados con otras tradiciones, a las enseñanzas del Lamrim o las palabras de mi maestro perfecto o el ornamento para la liberación. Es un manual que va a través del camino gradual que consiste el camino del Paramitayana. Y estos textos se suelen categorizar como lo que se conocen con instrucciones esenciales o condensadas, contrarias o diferentes a lo que se conoce como las tradiciones de las escrituras, que es más la tradición literaria. Esta corresponde más a la tradición oral. Estas tres visiones es la tradición oral o instrucciones esenciales. Y esto en sí ya es una clave de lo que nos vamos a encontrar en el manual, porque no es una explicación elaborada de todos los aspectos del camino, sino está diseñada más para un oyente, un practicante que ya está bien informado en lo que es todas las partes del camino, a una persona que intelectualmente conoce y que ya está madura. Y el texto, a través de la explicación del maestro, del gurú, del lama, lo que hace es resaltar los puntos principales que sí o sí se tienen que atravesar o ir a través de ellos en el camino. El camino del Buda, por ejemplo, como se habla en el Abhidharmakosha de Vasubandhu, se cita que es preciso mantener una conducta, una disciplina. Luego se habla del estudio, de la contemplación y de la meditación. Y así es como define lo que es el camino. En tanto que este manual, por ejemplo, no cita la disciplina, ya que se asume que el oyente ya está bien informado acerca de este aspecto. Y os animo a eso, a que leáis tanto como podáis una y otra vez este texto. En inglés ya existe una versión desde hace muchos años, que en principio la publicó Snow Lion, pero ahora que los derechos creo que los tiene Shambhala. Y luego también Publicaciones Wisdom editó un comentario sobre el texto de Deshun Rinpoche, los tres niveles de percepción espiritual. Y ahora también está la publicación en español, que Lama os anima a que leáis, de Sakya Gepe Lin. Y en sí el texto no es difícil de comprender para nosotros que tenemos una formación intelectual y estamos bien versados, pero quizá está la dificultad cultural que nos requiera el poner un esfuerzo extra de cara a entender bien los ejemplos. Simplemente recordar esto, que es un manual que precisa de esta reflexión, de esta contemplación, y de manera que podremos captar mejor los detalles que se exponen en él para la práctica. Pero sí que me gustaría destacar, por ejemplo, una de estas cosas, y es que tanto el Lamrim con las palabras de mi maestro perfecto, cada uno de ellos tiene su belleza particular, específica, y en relación a las tres visiones, esta belleza es la forma de presentación como desde la percepción espiritual, desde el aspecto de la percepción espiritual. La palabra a la que nos referimos, Nangwa, en tibetano, se traduce así como visión. A veces a algunos maestros les gusta percepción, pero no tendría un equivalente exacto quizá en nuestra lengua inglesa o española, porque tiene mucho que ver con el Abhidharma budista. En el uso coloquial, cuando hablamos de sujeto y objeto, lo que conocemos como objeto se está refiriendo al mundo externo, digamos al mandala externo. Pero si tomamos exclusivamente la mente, también la mente podemos disociarla entre lo que es sujeto y objeto.
Y este aspecto subjetivo, que diríamos la apariencia interna, la realidad que aparece a nuestra mente, es lo que correspondería más precisamente con el término Nangwa. Y este énfasis en definir la realidad desde la perspectiva subjetiva o del sujeto es algo muy particular a la forma de enseñar de la tradición Sakya, que lo lleva a la explicación madhyamika, donde la realidad que percibimos, no solo filtrada, sino llegaría a estar producida en nuestra propia mente. Y este manual de meditación presenta estas técnicas de contemplación y meditación en acuerdo a estas tres visiones, estos tres niveles de percepción distintos sobre la realidad, que son las tres: la visión impura, la visión de la experiencia y la visión pura. De hecho, hay un número infinito de percepciones que se dan de acuerdo al karma de cada estado de cada individuo, pero se aglutinan, las presentamos en tres. Y el objetivo principal de este manual es llevar al practicante desde la visión impura hasta la visión de la experiencia o la visión yógica. No sé si os habéis dado cuenta cómo su santidad ha enfatizado tanto, ¿no?, el que tengamos experiencia en la meditación, porque esto es el factor que define nuestra práctica y que nos produzca llegar a tener este tipo especial de fe por la que no nos afectemos cuando nos enfrentemos a los diversos obstáculos en la vida. Y es así que las contemplaciones, que están, las diversas categorías a reflexionar o a contemplar, que están en la visión impura, están diseñadas para que produzcan en nosotros la renuncia. Las otras prácticas, las categorías dentro de lo que es la visión de la experiencia, están por un lado las que componen todo el abanico, el espectro referido al altruismo, como el amor, la compasión y la bodhicitta, y luego shamatha y vipassana. Y la tercera, que es la visión pura, se refiere a la mente de sabiduría iluminada del Buda, y que en el texto pues es algo muy reducido, una sola página, donde allí encontramos analogías de lo que es el Buda, las cualidades de su cuerpo, de su voz y de su mente. Y el texto comienza con una introducción antes de zambullirse en lo que son las prácticas y demás, y ahí se habla de la fe y del refugio. Quisiera compartir con vosotros como un consejo de un compañero vuestro en el Dharma, especialmente para aquellos que ya tenéis más experiencia y que habéis escuchado mucho ya sobre la compasión y demás. Quizá es una situación en la que una bacteria ya se ha hecho inmune al antibiótico, ha creado esas resistencias, ¿no? Y hemos escuchado sobre el amor, sobre la compasión, sobre la muerte, la impermanencia, el karma, pero quizá lo vemos como algo no crucial y estamos aquí como algo por lo que tenemos que pasar para luego ya empezar con la iniciación. O podemos tener esta tentación de, ¿no?, al escuchar lo que es preliminar, esa palabra ya es un poquito como que le resta importancia, y entonces eso es para los principiantes, eso no tiene que ver conmigo, porque a mí de lo que me gusta es hablar de chakras, de colores, de realmente transmutar las energías o moverlas. Pero de hecho, hablando con Inge un poco aquí, es donde se gana la batalla, porque si somos capaces de llevar a nuestro corazón, realmente transformar nuestra mente y nuestro corazón a este nivel, el resto de la práctica se vuelve realmente fácil.
Y no es que sea mi opinión, esta es lo que todos los grandes practicantes defienden. Por poneros un ejemplo, yo estaba haciendo un retiro corto en el Palacio de Su Santidad, en los jardines que hay detrás o en el patio, y habían varios monjes haciendo retiro. De entre ellos había dos que tenían un retiro de por vida para no salir más. Y de ellos, el más joven, porque eran dos hermanos, el más joven ya tenía 7 u 8 años cumplidos de retiro, aunque no era de por vida, no iba a salir. Me hice un poquito amigo de él y recibí algún consejo y estaba realmente curioso de saber qué es lo que para una persona que ya había hecho varios retiros y demás, cuál era su énfasis en el estudio o en la práctica. Pero era el practicante más fuerte, ¿no? Más intenso, un bodhisattva genuino que no se le caían los anillos por empezar a limpiar las mesas, aun siendo el residente más antiguo allí, y barría el centro de retiro 2 veces a la semana, y todo esto junto a largas sesiones de meditación. Y en su tiempo libre, en el momento entre sesiones, lo que hacía era, tenía encima un texto del Lamrim, otro las 3 visiones, otro las palabras de mi maestro perfecto y el otro texto de Gampopa, el ornamento, y luego tenía esta grabadora, estas cintas que ponía de sus enseñanzas de sus maestros, altos lamas, sobre comentarios de cada uno de ellos, y lo que iba era comparando cada parte y tomando notas, comparando entre cada sección entre ellos. Entonces es algo que debería ser parte de nuestra práctica para el resto de nuestras vidas. Y también había otro buen monje meditador de Kham, que ya había acabado diversos retiros, y le pregunté, bueno, ¿cuál es tu siguiente retiro? Y dice, mi siguiente retiro es sobre el amor y la compasión. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo vas a estar? Y dice, hasta que lo realice, ¿no? Puede que sea 1 año o 2. Aunque no os quiero engañar, no es que esto sea la norma, ¿no? Como lo hacían estos monjes, porque hay algunos que eso lo que quieren es completar los mantras y demás, y cuanto antes acabar y ya está, ¿no? Pero estos son los que realmente hacen un cambio verdadero, los que maduran de verdad, son aquellos que se dedican a estos puntos como su práctica principal. Entonces vamos ahora a pasar a todos los puntos que tenemos que contemplar. Su Santidad mencionó cómo el Lamde tiene estas 4 autenticidades dentro de las cuales la más importante era la de la experiencia, porque a partir de nuestra experiencia es como podemos descubrir que las instrucciones del Gurú son las correctas, el Gurú, las instrucciones esenciales, el linaje, y finalmente ¿you said tantras? ¿Has dicho tantras? Y luego los tantras originales, y es a partir de nuestra propia experiencia como establecemos esta fe genuina. La fe parecería antagonista al Dharma. De hecho, parece que para los occidentales es así, porque nosotros nos hemos acercado al Dharma precisamente porque está basado en las explicaciones, en la razón. Sin embargo, la fe es la base para el camino. Y este manual habla de 3 tipos de fe: la fe clara, la fe de la aspiración y la fe de la certeza, has dicho tú. La primera es como una afinidad natural que tenemos hacia el Dharma o las explicaciones del karma y demás. Cuando las oímos nos sentimos atraídos hacia ello, aunque no es lo mismo para todos. Hay otros que cuando escuchan sobre la reencarnación, la vacuidad, esto les asusta, o otros incluso consideran que son sacrilegio. Segundo tipo de fe es la fe de la aspiración, en la que pensamos que nuestra comprensión ya es suficiente, tenemos esta
autoconfianza que nos hace ver que es posible y que aspiramos a la budeidad como que vemos que es posible algo realizable. Y la tercera es la certeza que surge basada en nuestra propia experiencia, que es la que su santidad ha enfatizado, ya sea basada en la lógica, en el razonamiento y en nuestra propia experiencia. La fe también en el budismo se explica en el contexto de la sabiduría, como mediante el aprendizaje, el estudio, se llega a la sabiduría o conocimiento, mediante la contemplación, reflexión, a la comprensión y mediante la meditación al conocimiento, a la sabiduría de la experiencia o intuitiva. Y veréis cómo está muy vinculado esto al refugio, como un prerequisito para el refugio. Y como dijo su santidad, el refugio es la raíz del Dharma, es la práctica preliminar que es la base de todos los votos, Pratimoksha, Bodhisattva y los Samayas, y luego también lo que define o diferencia a los budistas de los no budistas o de otras tradiciones o no religiosas. De hecho, todo el camino se podría definir en el contexto del refugio, porque la perfección de esta práctica del refugio es la budeidad, porque el único que no tiene que tomar refugio es el propio Buda. Y su santidad dio esta definición del budismo que a mí realmente me ha gustado cuando ha dicho que es una sumisión. Entonces, realmente tomar refugio significa que te sometes a una guía directa. Y esta palabra sumisión puede sonar algo como que asusta, atemoriza, incluso perjudicial, dañina. Si aplicamos un acercamiento deístico o deísta del refugio donde el Buda, el Dharma y la Sangha son algo externo, diferente, desconectado de nosotros, podría pasar en este contexto, pero sabemos que existe el refugio externo, el refugio interno y el refugio secreto. Por ejemplo, el interno es el Buda en nuestro chakra del corazón y el secreto es la naturaleza verdadera en nuestra mente. Este nivel profundo, la claridad de la mente es la Sangha, la vacuidad de la mente es el Dharma y la no dualidad de estos dos es el Buda. Juntos practicaremos este refugio externo, porque actualmente somos seres que donde lo externo cuenta mucho, más superficiales, pero finalmente esto actúa como puente a un refugio interno no dual. Y las causas de refugio son miedo, fe y compasión. Pero aquí también el miedo tiene un significado espiritual, viendo cómo de frágiles y vulnerables somos y también cómo poseemos estas emociones aflictivas y al karma. Porque quizá hoy no veamos esa necesidad, porque nos sentimos en un lugar seguro, rodeado de gente buena y también enfrente de los rayos del sol que supone su santidad, ¿no? Entonces, con claridad de mente, entonces nuestras prioridades en estos momentos están claras. Pero no estamos tomando refugio tan solo para buscar guía y inspiración hoy, sino también buscando protección para no caer cuando caigamos en estados negativos. Porque es fácil que caigamos en una depresión o que alguien muy cercano a nosotros pueda decepcionarnos, traicionarnos, ese que te clava la daga por detrás, ¿no? Entonces, en esos momentos te sueles olvidar del Dharma, de la meditación o de la vacuidad. Y tomar refugio es aceptar que en nuestra vida sí que existe esta referencia de lo que es sano, de lo que es la verdad, de lo que es sagrado.
Digamos que en este sentido la triple gema existe como este refugio al que podemos acudir o este bote salvavidas que podemos usar cuando en nuestras vidas pues vienen esas tormentas en las que precisamos de este refugio o de este bote por el que navegar esas aguas turbulentas. Entonces, la segunda razón es la fe en la base, en el camino y en el resultado, que lo que significa es que deberíamos conocer cuáles son las cualidades o saber lo que es el Buda, lo que es el Dharma y lo que es la Sangha. Si comprendemos bien, más profundamente lo que son las tres gemas, esto nos hace ser más amables, más pacientes. Y la tercera y mejor causa para tomar refugio es la compasión, la especialidad en la enseñanza mahayana. Y su santidad dice que simplemente es primero empezar por ver cómo todos los seres están como nosotros en nuestra misma situación y tienen esas dificultades, están en esa dificultad como nosotros mismos. Y su santidad ha mencionado como no es suficiente el haber nacido en una familia budista para poseer esta carta, ¿no? Esta carnet, porque aunque en algunas religiones puede que biológicamente ya naces así, o en la tradición hindú o judía, en el budismo se precisa del quererlo ser, necesita este paso. Y hablábamos de que está el refugio mundano, el refugio espiritual, y que hay diversas categorías en ellos y que si tenemos tiempo los podremos revisar. Y la práctica en sí comienza con las 4 contemplaciones, que son las prácticas que empiezan a cambiar tu mente, que la cambian desde los objetos mundanos o objetivos mundanos hacia objetivo espiritual. Y habitualmente la última reconocimiento o contemplación es la que resalta las faltas, las limitaciones del samsara, pero en este contexto es la primera, porque es para desarrollar renuncia y descartar todos los objetivos mundanos. Y como su santidad explicó, usando las versos, las estrofas de separarse de los 4 apegos, hay 2 tipos principales de renuncia. Y la primera es que está asociada con esta primera verso de si tienes apego a esta vida no eres un practicante de Dharma espiritual. Y esta primera línea está asociada con el tipo de renuncia que trata de alejarse de estos 8 dharmas mundanos que se explican en 4 pares. El contexto temporal es el de una vida en el cual todos los proyectos mundanos, todas las estrategias del ego para obtener felicidad en el tiempo de esta vida son abandonados. Y el segundo nivel, aunque vaya más allá de esta vida, todavía se considera mundano porque está todavía dentro del ciclo de la existencia, del samsara. De hecho, hay tradiciones espirituales cuyo objetivo último es obtener estos estados espirituales de los cielos sublimes. El tercer propósito de la renuncia es evitar el materialismo espiritual. Significa que lo estamos haciendo todo bien, rezando, meditando, etcétera, pero lo hacemos con una motivación un objetivo que lo que acaba es engordando el ego. Que la meditación no necesariamente es algo sagrado en el sentido de que esta connotación de familiarizarse, ¿no? Hay gente que está en prisión y pueden estar 5 años planificando cómo vengarse de sus asociados, ¿no? En resumen, ahora los 8 dharmas mundanos básicamente es cuando te empeñas en acumular cosas, acumular riqueza, luego también tratas de evitar el perderla y de compartirla y luchas contra ello, o también tratas de adquirir fama o alabanzas o
sensaciones de placer y tratas de evitar lo opuesto. Aquí el punto importante es que el objeto en sí no es lo negativo, porque no hay nada malo en la fama o en la riqueza o en el placer, etcétera. Es darnos cuenta de la dependencia que podemos establecer, cómo nos relacionamos con tales objetos y el tomar esto como un objetivo final. Y eso es una cosa graciosa para un monje, el decir esto. Podemos valorar como, aunque estos objetos por su propio lado no son inherentemente dañinos, sí que tenemos que tener esta precaución, este respeto por el potencial que tienen de causar este perjuicio, siendo conscientes de ello, cómo mantener una cierta distancia por ese respeto que tenemos a que puedan provocar que surjan las emociones aflictivas. La idea es reconocer que somos vulnerables hasta cierto punto y que tenemos esta fragilidad y que debemos de construir alrededor nuestro este espacio seguro donde tengamos tiempo y creemos este espacio donde poder seguir invirtiendo esfuerzo y tiempo en crecer y hacernos más fuertes. El ejemplo tradicional es cuando el maestro manda al discípulo a la cueva a meditar. Y luego cuando el yogi, la yogini, ya tiene esta realización estable allí en la cueva, dice, bueno, ahora tienes que irte a bajar al valle, a irte a la ciudad, a la feria y demás, donde tratarán de engañarte, etcétera, y trata de meditar allí hasta obtener cierta estabilidad. Y cuando ya lo logres allí, luego te vas al cementerio y haces lo mismo con los espíritus dañinos que hayan allí y tratas de verlos como una manifestación de Buda, etcétera. El punto es que finalmente vamos a tener que trascender todos estos aspectos de la fama y demás. En un principio, desde el punto de vista del Paramitayana, es aplicando la visión de que todas son vacías, o desde otra perspectiva, verlos todo como la naturaleza del gozo, que son manifestaciones de los Budas, etcétera. Pero tendremos que hacerlo paso a paso. Primero, construyendo este espacio seguro alrededor nuestro, donde podamos crecer y madurar. La práctica en la vida diaria, especialmente en el contexto del retiro, es un experimento donde tú controlas todas las variables. Cuando minimizamos las variables, tenemos más capacidad de control. Si te rodeas de gente en la misma sintonía, en la vida diaria, especialmente en la comida sana, los hábitos y demás, eso te está proporcionando las condiciones, el espacio para poder investigar más dentro de tu propia mente a un nivel más profundo. El texto raíz explica los 6 reinos del samsara. No os sorprenda que si leéis el texto tendréis muchas páginas donde explica en detalle los reinos de los infiernos. Entonces, y esto es muy poderoso en una cultura, en una audiencia donde la realidad está estructurada en 6 reinos, cuando miras a que no hay nada digno en esos 6 reinos, lo único que te queda es la búsqueda de la iluminación. Su santidad enfatizaba cómo el estado humano es el ideal, el mejor, porque tenemos una mezcla equilibrada entre sufrimiento y comodidades, porque otros estados tienen de total sufrimiento, como los reinos inferiores o los reinos celestiales, en donde solo se consiste en sobrevivir, y en otros, en los reinos celestiales, están tan abrumados por esta situación de placer y demás, que aunque puedan tener acceso al Dharma, incluso tienen estas clarividencias contaminadas, están tan sedados que no tienen ninguna iniciativa propia por mejorar. Entonces hoy vivimos mejor que los reyes de la antigüedad. Incluso siendo monje tengo este reloj, me regalan un iPad, entonces siempre estamos con la posibilidad de dejarnos llevar.
Y su santidad también nos dio una pista para esto y nos enfatizó el segundo tipo de sufrimiento. Como sabéis, hay tres tipos de sufrimiento: sufrimiento del sufrimiento, sufrimiento del cambio y el sufrimiento de la existencia condicionada. Todos somos conscientes de que cuando alguien te pega en la cabeza, te duele, o que cuando un amigo te miente, también te duele. Eso es algo evidente. El truco aquí en nuestras vidas es trascender este segundo tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento del cambio, que nos aparece como placer, pero en verdad es sufrimiento. Hay dos modos de explicar esto, dos niveles, y es que, aunque experimentemos placer en nuestra vida, por ejemplo, al celebrar en familia un cumpleaños o una comida y demás, es placer, pero está vinculado al sufrimiento, porque crea apego y nos genera desencanto cuando el objeto dejamos de experimentarlo, desaparece. Pero su santidad escogió el nivel más profundo, el segundo, en el cual este placer no es tan siquiera felicidad, es sufrimiento. En verdad estamos malinterpretándolo. Esto es sutil, difícil de comprender, pero una cita fabulosa de Nagarjuna dice que qué alivio, ¿no?, cuando nos rascamos, cuando nos pica, pero no sería mejor, ¿no? No es mejor que no llegue ni siquiera a picar. Lo que nosotros entendemos como placer es una distracción temporal de nuestra experiencia mísera o de sufrimiento. Y un ejemplo así tonto, pero que sirve, es cuando vuelves a casa y estás ahí todo en silencio, aburrido, aburrida, y de repente enchufas la tele o te conectas al Facebook o a la radio, pones la radio. Pensar en ese momento, estás aburrido y demás, ¿a quién le echas la culpa? ¿Dónde está la causa de este aburrimiento? También un ejemplo extremo sería cuando tomas drogas o te vas a beber algo porque cuando tu pareja te ha dicho, te ha contestado mal o te ha dicho algo desagradable. Está esta picazón que siempre ha existido, que es el samsara, que aparece ahí porque la desconectamos, la vemos desconectada de nuestra naturaleza de Buda. Y al sentirla es algo incómodo y tratamos de acallarla, tapándola, mediante esta experiencia de ansiedad, de incomodidad, la tratamos de acallar con la experiencia principalmente sensorial. Y esto llevado al contexto de la meditación, cuando surgen los pensamientos, al tratar de tener claridad en la mente sobre el objeto de meditación, tiene la misma connotación, porque lo que estamos tratando es de entretener, distraer nuestra mente, porque nos sentimos incómodos en esta ambigüedad espaciosa, que lo que hacemos con el objeto es tratar de encontrar ese objeto que de alguna manera alimenta y justifica la existencia del sujeto. Para concluir, para no irnos demasiado por la tangente, la renuncia no es una palabra, no es una traducción perfecta al castellano ni al inglés, porque realmente es como ese madurar emergiendo más allá de esta samsara que aparece como radiante y atractivo. Por eso no es un rechazo de algo, sino que emerge sobre, maduras por encima de este objeto que, aunque se manifiesta muy radiante, ya deja de ser atractivo porque ves claramente que no satisface tus necesidades. Y la segunda contemplación es observar cómo de preciosa es la vida humana, que nos da acceso al camino espiritual. Y lo es en términos de que es rara, difícil de encontrar, y luego en segundo lugar preciosa, porque sin ella el desarrollo espiritual no sucede.
Y es rara, difícil de reunir todas las causas y condiciones que te permiten el desarrollo espiritual. En una sola persona y en un determinado momento exista ese interés, esa afinidad, la inteligencia necesaria para el camino espiritual, que la fuente es el maestro y una tradición espiritual viva. Eso es difícil, raro. Su Santidad comentó cómo en esta explicación de las tres visiones, contemplar sobre la impermanencia está incluido en esta segunda, que es el valorar nuestro precioso renacimiento humano, porque aunque poseemos esta, puede desaparecer en cualquier momento ante nuestros ojos. Y esta contemplación se hace en 3 puntos. El primero es aceptarla. El segundo es verla como algo inminente, que no van a poder pasar 200 años. Y la tercera es ver que en el momento de la muerte lo único que te va a ayudar es el mérito y la sabiduría que hayas acumulado. En muchos manuales, la mayoría, se habla que de estas 3 contemplaciones, esta es la más poderosa, la que te llega a conmover más, siempre que el practicante ya atesore los ingredientes necesarios de fe, devoción, y que ya haya completado los estudios relevantes, filosóficos y demás. Este elemento de meditar en la impermanencia y la muerte es el que realmente te estimula en el camino. Y es difícil que eso te llegue a conmover, quizá en tu habitación de meditación, ¿no?, que está ahí toda como pura, ¿no?, prístina. Y si tienes oportunidad, pues si vas a un lugar de cremación donde estos cuerpos se pueden llegar a quemar en 3 o 4 horas y desaparecen, o si eres un estudiante de medicina y puedes ir a ver cómo los cadáveres se cortan, o también ir a visitar hospitales y casas de ancianos. Esto sí que puede que a través de esa experiencia más directa te llegue a conmover más. Y entonces Su Santidad mencionó aquí cómo existen practicantes superiores, intermedios e inferiores, y que los signos en el momento de atravesar o afrontar esta fase de la muerte para los superiores es que la afronta con plena confianza. Y tenemos una experiencia reciente de Khenchen Abi Rinpoche, también fue maestro de Su Santidad Sakya Trizin, y que algunos de vosotros conocéis bien, y que hace algunos años, no muchos, tuvo este control perfecto sobre este proceso, porque ya había obtenido esta maestría sobre sí mismo, y no solo hizo abandonar este mundo como algo digno, sino que también sirvió de inspiración a sus discípulos. Entonces sabía que su cuerpo ya no duraría más tiempo y ya comenzaba a ser, más penalidades para sus asistentes. En concreto tenía un cocinero y un asistente personal, y con un año de anterioridad ya empezó a planificar, a ponerlo todo en lugar, preveyendo que iba a abandonar su cuerpo. Y mencionaba antes eso, que en retrospectiva, cuando lo ves y que analizas que ya un año antes estaba preparándolo, no lo dijo a nadie, simplemente ya cuando se acercaba más la fecha, entonces a sus discípulos sí que empezó a decir que bueno, voy a morir, y entonces quiso dejarlo todo arreglado, y entonces le dijo, quiero que hagáis estas otras oraciones o rituales y que sea por tantos días, aquí tenéis el dinero para estas flores, etcétera, y también cómo hay que hacer la cremación. Tenéis que vender esta casa, el dinero que obtengáis lo ofrecéis a tal monasterio. Fue arreglando, limpiando para el momento de su muerte. Y un día ya a sus discípulos más cercanos les dijo, cerrad la puerta, no la abráis durante 3 días y solo decidid a Su Santidad que estoy en el proceso, pero no se lo digáis a nadie más. Cuando analizaron las señales de su cuerpo, vieron que plena libertad
por su deseo había sido capaz de hacer la transferencia de conciencia. Entonces, este es uno de los ejemplos que decía su santidad de alguien que experimenta esto como el volver a casa. Al igual que nosotros, no nos importa irnos una hora antes a dormir sabiendo que nos vamos a despertar. Esta es un ejemplo también del control del proceso de la muerte. Y el practicante intermedio no tiene duda alguna, y el inferior sin arrepentimiento. Y esto no es baladí, es importante, porque el propio Milarepa dijo que el objetivo de mi práctica es morir sin arrepentimiento. Y no hay nada comparable al dolor que sentimos durante el proceso de la muerte más que los infiernos de Avicii en cuanto a el intenso dolor que sentimos si hay arrepentimiento por no haber hecho alguna cosa buena o por haber hecho alguna cosa negativa. No os puedo garantizar el éxito en el retiro, pero estoy seguro y os garantizo que no os arrepentiré. No hay modo mejor de invertir nuestra energía, nuestra vida y nuestro dinero. La otra contemplación es el karma, la ley de causa y efecto. Su santidad ha dicho, el karma nos sigue como nuestra propia sombra. Y hay 3 tipos de karma: positivo, negativo y neutro. Entonces, el positivo es aquel que debemos de estimular, de practicar; el negativo purificar, y el neutro transformarlo, transmutarlo. No ponemos suficiente énfasis en el karma neutral, y ahí es donde se gana también la batalla. Si observamos nuestra conducta diaria, es muy raro que hagamos algo realmente malo con premeditación y demás. Y también en el lado de lo positivo, también es difícil que realicemos alguna acción con una aspiración pura. Por tanto, el 99% de las acciones diarias son algo que está más como una costumbre, como un hábito adquirido. Y aunque no es estrictamente algo negativo, contextualmente es negativo en el sentido de que estamos malgastando nuestro precioso tiempo que podríamos dedicarlo a la vida espiritual. Y el texto se pasa explicando muchas claves en las que puedes transmutar este karma neutro en karma positivo, y algunas pueden parecer incluso extrañas. Por ejemplo, si subes unas escaleras, piensas que estás yendo con todos los seres hacia arriba, les ayudas a lograr la iluminación. Si vas abajo, bajas a rescatar a los seres. Es algo raro o alocado, porque de alguna manera tenemos que ser muy audaces para, de alguna manera, defender, proclamar esa realidad a la que le vamos a sacar partido. Porque en general somos víctimas de las circunstancias. Lo que sucede en el mundo determina nuestras acciones. Aquí, en este contexto, lo que hacemos es que nosotros tomamos el control sobre nuestra vida, sobre nuestra realidad, que es este nangwa, nuestra percepción. Y lo hacemos mediante dar significado a nuestras acciones. Y no tenemos que quedar atrapados en el condicionamiento del significado cultural que le damos a todas las cosas, ya sea lavar, cualquier cosa, hacer ofrecimientos o circunvalar, sino tenemos que dar un significado que sea lo más poderoso, lo más sublime, hasta los más mínimos gestos, porque si no lo hacemos esto las 24 horas, no llegamos a crecer espiritualmente. Entonces el karma es algo muy profundo. Se dice que solo los budas pueden comprender totalmente el karma, porque en cada acción se dice que está conectado, involucrado con todo el universo. Y ahora cambiamos a la segunda, que es la segunda fase de la práctica, que es el desarrollo del amor, de la compasión, cuya perfección de estas es la bodhicitta. Porque está todo en este marco que es la visión de la experiencia.
Su santidad ha enfatizado de manera muy sutil, pero hay algo a que hay que prestar atención, que debemos desarrollar el amor antes de la compasión, porque a través de es algo que realmente tenemos esa conexión o que nos conecta naturalmente a los demás. Es algo importante desarrollar este amor, esta empatía hacia los demás antes de pasar a meditar en la compasión, porque si no tenemos esta preparación previa, es fácil caer en la pena o también en la depresión cuando observamos el sufrimiento de los demás. Entonces está el amor, la compasión, está la ecuanimidad, el intercambiarse uno por los demás y luego la bodhicitta. En este manual da estas pistas de cómo meditar, que creo que no se encuentran en otros, cómo meditar sobre los 4 inconmensurables. Habitualmente, cuando leemos estas 4 inconmensurables, la línea que se cita se refiere a la parte de la aspiración, cada una de estas contemplaciones, pero hay otras 3 en cada una de ellas que el manual recomienda explorar para ver cuál es más conectado con nuestro temperamento. Práctica del amor, de la compasión y de la bodhicitta lo que hace es neutralizar nuestro egoísmo, este aferramiento al yo, el apego al propio bienestar. A veces, cuando hablamos del desarrollo, el mapa de desarrollo espiritual, hablamos siempre de que el sufrimiento proviene del karma y que el karma es creado a partir de emociones afectivas, las 3 principales venenos, y todas ellas surgen del aferramiento al yo, que es el tema principal, que cuando esta palabra la encontramos en los textos budistas, muchas veces se intermezclan porque hay 2 aspectos de ella. Una es el aferramiento como concepto y luego el aferramiento emocional. Cuando hablamos de estas meditaciones aquí, del amor, la compasión y la bodhicitta, neutralizan este segundo concepto de la autoestima o el quererse a uno mismo, que es el emocional. Te sirve como referencia para llegar a captar mejor esa visión más sutil que es el aferramiento al yo conceptual. Su Santidad ha dicho que se debe practicar de una forma gradual, primero hacia nuestros seres queridos, aquellos que nos son más cercanos y que tenemos un afecto natural, amor natural, luego extenderlo hacia otras personas, aquellas personas neutras, luego hacia aquellos que podemos tener enemistad y demás, y luego hacia todos los seres. Entonces también Su Santidad ha hablado de estos 3 niveles de amor, compasión, que también se aplican a los otros 2 del gozo y la ecuanimidad. Y estos 3 niveles, que es relacionarnos con los seres, aplicarlo como si son seres, luego como fenómenos, como un conjunto de agregados, y luego finalmente sin objeto referencial. La meditación budista realmente te reta, porque ya desde el primer paso se te anima a desarrollar este amor incondicional, sin excepción, hacia todos los seres, sin parcialidad, con igualdad. Entonces el segundo es más sutil, porque tenemos que entender un poco más sobre Abhidharma, que es este ser, tiene sus componentes y de alguna manera tiene sus componentes mentales y físicos, y sobre esto designamos este yo que existe inherentemente. Creo haber entendido, no sé si me corrígeme si... A este nivel todavía creemos que existe esa conciencia y ese cuerpo que sufre, pero lo que pensamos es como ha dicho, como una película, entonces que esa personalidad está imaginada. El tercer nivel es aquel que percibe un bodhisattva en absorción meditativa, que aunque está en un estado de no dualidad, está sobre la base de la compasión, y aunque es fuente de debate por los filósofos, eso es así.
También su santidad ha hablado de la bodhicitta relativa y ha hablado de los dos aspectos, que es la bodhicitta que aspira y la bodhicitta que se adentra. Entonces, todas estas prácticas tienen en común que precisan de una iniciativa personal, igual que el tomar refugio. Nosotros en castellano o en inglés se dice tomar, pero la palabra en tibetano es ir por refugio. Es un proceso, es un viaje, una acción iniciar una acción en una cierta dirección hacia algún sitio. Y la bodhicitta que aspira también precisa de este movimiento, de este deseo de iniciar un camino. Khenchen Abe Rinpoche comentaba que la bodhicitta que aspira se fija sobre todo en el resultado, y la bodhicitta que se adentra es en las causas que llevan a este resultado. Bodhicitta is to focus on the causes of that enlightenment, the actual practice. En el desarrollo de la compasión y la bodhicitta existen las 6 paramitas, que es otro modo complementario de desarrollarlas. That is another way to develop, a complementary way to develop. Entonces, en los últimos minutos hablaremos de la bodhicitta última, que en el contexto de este texto se habla de samatha y vipassana, o también shine y lacton. Su santidad dijo en un punto que aunque podamos lograr estados sublimes mediante la calma mental, es algo de lo que no son permanentes, no los hacemos uno con nosotros, si no los complementamos con la visión penetrante, la sabiduría de Vipassana. Y también dijo que para los practicantes, los principiantes, el objeto es mejor que sea un objeto externo, ya sea una flor o una imagen de Buda, porque esto hace que la práctica esté mejor sujetada o estable sobre tierra, vaya. Y el propósito final de este desarrollo de la calma mental es conseguir un tipo de mente apaciguada y afilada, algo difícil de conseguir, y que se usa la analogía de la vela que está protegida del viento, que brilla y que no se desplaza. Y no creáis que esto está limitado al Paramitayana. También en el mantra, ya sea la que sea la cara que estés visualizando de la deidad y demás, cualquiera que sea el objeto de meditación durante la creación, en la visualización, en el mantra, todo esto se aplica, a todos ellos se aplica samatha y vipassana.